Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Tapia Márquez. Tengo conmigo a la profesora Pati Jiménez Cedés. Estamos ya en lo que es biomagnetismo virtual. El biomagnetismo virtual, pues, ¿qué podemos decir que es el biomagnetismo virtual? Es la aplicación de campos magnéticos virtuales con la intención, con la energía universal, con el campo mórfico, con el inconsciente colectivo. Es una serie depende de la perspectiva que se quiera ver. Es una manera muy práctica cuando ya tienes el conocimiento. Hay veces que me dicen que ¿cómo es esto? Pero si no tienen todas las bases esenciales, es muy complicado darlo a comprender, y no es nada más poner imanes sobre una carpeta, sobre una foto, no es nada más eso, porque conlleva una técnica, conlleva una manera de expresarte, la expresión de tu cuerpo que tiene que estar parte de ahí, no nada más poner los imanes y ya. No, eso no es magia. Eso no es magia. ¿Qué nos puedes hablar de un poquito que tú ya lo hemos hecho en los cursos? Así es. Y los resultados que hemos obtenido. Todas estas aplicaciones siempre decimos, porque realmente ya cada vez lo comprobamos más cuando explicamos que los primeros en sorprendernos somos nosotros mismos por la efectividad de estas aplicaciones. Y me gustaría decir una frase muy coloquial que todos manejamos, que decimos: se ve, está presente, se ve y se siente. Y en este caso diría que los resultados se sienten, están presentes, y es algo que no vemos, porque estamos hablando ya de una energía más sutil, una energía precisamente virtual, en la que bien nos has dicho tú que nos convertimos nosotros también en otro par biomagnético, y ahí nuestra intención y la propia energética va a influir también en los resultados. El fundamento de esto viene desde diferentes medidas, no solamente lo que es el biomagnetismo virtual, sino el biomagnetismo en general. Desde que empezamos a trabajar con esto, pues había que fundamentarlo. Por ejemplo, tenemos la palabra de Gois, pero la gente que no conoce a Gois nos preguntaba, bueno, ¿y esto qué es? Hablando no de lo virtual, del biomagnetismo normal, del biomagnetismo, el paleomagnético, había que darle un fundamento, y siempre tomamos a los fotones, los biofotones, el campo mórfico, el inconsciente colectivo, como un fondo o un sostenimiento de esa teoría que tenemos que sostener. Obviamente, pues los fundamentos científicos no los podemos tener tal cual como científicos, porque para eso había que comprobarse, tenía que invertirse una gran cantidad de dinero, había que gastar 5 años de investigaciones. Por lo menos. Pero que implica una gran cantidad de dinero, y finalmente la ciencia no lo termina por aceptar, porque la ciencia está comprometida con la medicina, con la medicina alópata y de químicos que se venden, la farmacéutica. Por lo tanto, pues miren, nos dice un maestro que vino de Cuba, nos dice que siempre que los resultados sean óptimos, se puede fundamentar científicamente. Y nos invitaba a que hiciéramos protocolos con todos los alumnos, con todos los consultantes que tengamos, y veamos los resultados que tenemos ahí. Porque los resultados son lo que manda, sobre todo, no tanto a veces los estudios. Así es. Se dice que de todos los haceres del hombre, de todo lo que sucede en el universo, siempre haya una explicación, o hay un libro escrito que nos puede aclarar lo que pues no siempre, Pati, no siempre, pero tienen una explicación, sea adecuada o no sea adecuada,
habrá una justificación o una explicación. Yo recuerdo muy bien que aplicando algunas técnicas, cuando se empleaban los cuarzos, que también fue algo que este maestro en ciencias de Cuba nos aclaró, dice, ¿por qué ayudan los cuarzos? Entonces nos dio una explicación acerca de la física y pues sí, todo eso justifica lo que están haciendo o en lo que ayudan los cuarzos, por ejemplo. Sin embargo, es algo que no vemos y el efecto ahí está. Claro. Entonces aparecen estas teorías. Tú nos haces llegar esto de los campos morfogenéticos y pues sí, ya eso va aclarando un poco más qué es lo que hacemos incluso con otras disciplinas, como podría ser, no sé, el Reiki, o la pregunta tan común que nos hacen al utilizar el libro el listado de pares y nos dicen, pero ¿cómo sé lo que necesita la persona o cómo los pies de la persona me van a indicar lo que requieren si no hemos visto el libro? Y no, claro, eso no siempre es necesario. Por eso la información nos hablan de que está en el campo mórfico o en el inconsciente colectivo. Bueno, ¿qué integraremos? Primero, la transmisión de la memoria celular, aspectos de la teoría del caos aplicado al magnetismo para el equilibrio energético, o digamos de una manera más artística, la armonía energética. La y explicado desde una teoría de, ¿qué es? Física cuántica. Sí. Mira, mecánica cuántica. A ver, Pati, por favor. Mecánica cuántica y magnetismo. El nuevo concepto de biomagnetismo pone en relevancia el asistirnos de la mecánica cuántica para tratar de entender algunos de sus procesos. La medicina oficial mantiene una visión newtoniana al pretender que los procesos pueden ser predecibles, es decir, que un medicamento actúa de una forma determinada en la gran mayoría de los pacientes, cuando en realidad sabemos que los efectos pueden ser distintos en cada persona. En cada persona pueden variar. Igual que los imanes, igual que la energética. Cuando te piden un par para determinado padecimiento, pues no sé, tendría que habérselo al consultante, tendríamos que verlo a él y tendríamos que hacer un diagnóstico, qué come, qué hace, qué fuma, con quién se enoja y además hacerle el testeo. Sí, y no puedo asegurar que va a tener los mismos resultados en una persona que en otra, que en otra o que en otra. Claro, ¿verdad? Que no. La teoría del caos que conlleva el efecto mariposa nos demuestran, junto con el principio de incertidumbre de Heisenberg, que no es posible desde un punto de vista científico y práctico aceptar el determinismo que conlleva esa visión. Porque con muchos médicos, cuando llegas con ellos, te dicen, ¿qué tienes? Tengo esto, y ya nada más de verte ya te están recetando, ya están poniendo, ya tienen su receta de que ese es para esto, pero en realidad te pueden garantizar que va a haber un efecto correcto. Pues no lo pueden garantizar. Te van a decir, y a ver cómo sigue. Depende de cómo se sienta, viene usted otra vez y te van a dar otros medicamentos. Falla acierto y error. Entonces no hay ese determinismo, no podemos utilizar el determinismo de decir, eso no sirve. No sirve para quién. A lo mejor no le puede servir a alguien. ¿En qué casos sí y en qué casos no? Como asegurar que una enfermedad está causada por un solo factor, por ejemplo. O una bacteria, un virus. Sí, o una sola. Tanto la salud como la enfermedad será el producto de diferentes factores, ¿no?, que intervienen. Los sistemas no lineales, tales como el ser humano, dan lugar a un comportamiento altamente complejo que no puede ser entendido como el efecto combinado y directo de comportamientos más simples. En los sistemas no lineales, el conjunto es diferente a la suma de las partes. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos diferentes partes, tenemos un hígado, un corazón, un vaso, un páncreas, un sistema circulatorio, pero no va a funcionar igual el hígado de Pati que el hígado de Jorge. Cada uno tiene un funcionamiento muy particular, porque Pati come unas cosas, Jorge come otras, Pati piensa unas, Jorge piensa otras, Pati anda en la calle caminando, Jorge está en su casa trabajando, no sé, hay muchos aspectos que no son
probablemente medibles y deterministas. No podemos saber. Entonces, te hablan del coronavirus. Ok, el coronavirus. A mí no me va a afectar desde mi punto de vista. A ti tampoco. Entonces, pero para la gente se están tapando la boca, se están bloqueando con tal de justificar que el gobierno está haciendo lo correcto. Y si no lo hace, se van todos los detractores contra el gobierno y si algo sucede, sí, no es, ya tienen a quién culpar. Y eso es determinista. Así eso es determinista. Y sigue siendo la postura de la medicina, pues sí, por así decirlo, oficial, porque finalmente nosotros no somos responsables de nuestra salud, sino las acciones pues del gobierno, ¿no? O de las autoridades. Pues vamos a enfocarnos en que, por ejemplo, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, viene una información aquí en este punto, ¿sí? Aquí va a decidir si va para acá. ¿Quién le garantiza? Si va para acá, llega a ese punto, se puede ir para acá o para acá. ¿Quién le garantiza dónde se va a ir? No sé a dónde se vaya a ir ese punto, esa energética que estoy colocando con un imán. Ese estímulo, por así decirlo, ¿sí? ¿no? No sé a dónde va a ir, pero yo sé que va a llegar por los resultados que voy a obtener. Entonces tenemos esta imagen donde nos dice que se pone una aguja en un punto de acupuntura y el cuerpo decide a dónde se va a ir. Así es. El cuerpo decide a dónde se va a ir. Yo no voy a decidir qué pH va a tener un órgano. Así es. Más bien lo que requiera en ese instante. Entonces, hablando de bioenergética, yo no voy a decir el pH que tenga, que la sangre sea un pH de 7.36 a 7.46. Aunque entre comillas es lo correcto, no sé si es el momento, con lo que está transportando, con lo que está haciendo, sea lo correcto. Entonces, vuelvo a ser determinista cuando yo digo, el pH es de 36, que el corazón tenga un pH X, pero el corazón tiene muchas cavidades, y cada quien puede estar en un pH distinto, que permita así es, ese funcionamiento. Entonces, yo no lo sé. No, y además colocar ahí un estímulo que bien puede ser una aguja de acupuntura o un imán, por ejemplo, hará que esa energía o esa reacción se vaya hacia donde el cuerpo más lo necesita. Entonces, podemos tener un campo de acción, quizás ese estímulo no se salga de ese campo, de esas expectativas, pero finalmente va a ser lo que el cuerpo de las personas requieren. Va a ir la energía hacia donde más se necesita. Aquí la medicina tradicional china tiene más de cerca de 5,000 años, se habla, pero sí hay seguridad de que tiene más de 2,500 años. De actuar y saber cómo funciona. Y de esa manera, ¿qué crees que sucede? Hay una experiencia de 2,500 años de que este punto te va a servir para esto y para aquello y para aquello. Entonces, el biomagnetismo tiene 30 años, ¿sí? Y todavía hay discusiones que sí, que no. Entonces, es más fácil tomar la medicina tradicional china como un punto base de la aplicación de campos magnéticos. El doctor Yoshio Manaka, que es una eminencia en China respecto a estas técnicas, él nos habla de que colocar un imán es similar a colocar una aguja. Una aguja. Y fíjate también que poner una aguja no nada más es poner una aguja, porque nos habla de que la aguja debe de tener cierto tamaño, tiene que penetrar determinados centímetros o milímetros en el cuerpo humano, debe de tener también cierta inclinación. Entonces no nada más es llegar y poner una aguja como si fuera un alfiletero, tiene también sus requisitos. Poner los imanes es exactamente igual, no nada más es ir y lo pones y ya. Algunos sistemas no lineales tienen soluciones exactas e integrales, mientras que otros tienen comportamiento caótico. Si yo voy a golpear un clavo aquí, yo sé lo que va a suceder, ¿sí? Voy a golpear el clavo en la cabeza del clavo con el martillo y el clavo va a penetrar en la madera. Eso lo sé. Eso, digamos, es un sistema lineal, ¿sí? Es un sistema lineal que yo hablo, el micrófono capta la información y se está transmitiendo al sistema, y en la grabación se va a escuchar mi voz. Eso es un sistema lineal.
O sea, un sistema no lineal es mi cuerpo humano, que yo me pongo una aguja en este punto y me va a doler aquí, ahí sí, o no me va a doler, no sé, y se va a distribuir no sé a dónde. Yo calculo que aquí es 4 de intestino grueso y va a dar, ir a ese y va a dar ese meridiano. recorrido, pero realmente lo sé, no, porque es un sistema no lineal y puede ser para otras cosas. Entonces, de esa manera, tengo que diferenciar en que el mismo efecto no le va a hacer a Juanita que a Panchita. Por favor, Pati. Podemos entonces hablar de tendencias Sí. más que de verdades duras y exactas. Comprendiéndolo desde esta perspectiva, concluyamos que al aplicar los imanes en las personas de acuerdo al testeo, lo que hacemos es decodificar el lenguaje corporal del sistema orgánico en su conjunto, colocando los imanes donde el organismo lo requiere en ese preciso instante. Y donde estoy preguntando al sistema qué es lo que requiere, y dónde, en qué polaridad y por cuánto tiempo. Entonces, si ponemos un imán en el estómago, no puedo suponer que exclusivamente va a impactar al estómago. Puede irse a los músculos, al torrente sanguíneo, al sistema linfático, puede llegar en esa acción a muchos otros lugares, a las terminaciones nerviosas. Se irá hacia donde el cuerpo lo requiera, ¿no? Claro, muy bien. En el caso de la teoría del caos, el clima sugiere que aunque probablemente nunca será posible predecir el tiempo, si lloverá o estará soleado en Londres un día en particular dentro de 6 meses, en oposición a, digamos, 3 o 4 días, si sería posible predecir que el clima no puede ir más allá de ciertos límites. Asimismo, el biomagnetismo en la colocación de los imanes se puede aplicar el mismo concepto. Cuando me dicen se va a curar, no sé, pero de que te va a sentir mejor. Esto sí. Pues Lo sí. que no puedo predecir, por ejemplo, es que en 2 o 3 días habrá un cambio, se va a sentir mucho mejor, pero no puedo hacer la misma aplicación. Y esa misma aplicación no le va a servir a la persona, probablemente, de aquí a 6 meses. Claro, perfecto. Muy bien, entonces aquí hablamos de teoría del caos, hablamos de la teoría de las cuerdas, cuando ya hablamos de técnicas bioenergéticas de transmisión a distancia, porque digamos, todo está, la teoría de las cuerdas nos habla de que todo está conectado, todo está conectado a través de fractales. Hablar de todo eso, digamos, ya implica otras circunstancias que no abordaremos en este módulo, porque ya es más complejo. Es lo que llamaban en Cuba la ciencia de la complejidad. Por eso se habla de ese sistema. Recuerda que, bueno, tú no has ido a Cuba, pero cuando yo voy a Cuba, hicieron un congreso de ciencias de la complejidad y hablaban de todo esto, ¿sí? Entonces ahí es donde de verdad podemos empezar a entender por qué funcionan las medicinas alternativas o complementarias. En Cuba están dadas, se dan de una manera oficial en las clínicas, en los hospitales, se da su yoga, se da acupuntura, se da magnetoterapia, se pone auriculoterapia, porque está comprobado científicamente. Y es la base de la atención para sus pacientes. Sí, y en segundo término queda la medicina alopática. En segundo término. Muy interesante, ¿verdad? Sí. Si pudiéramos ver el cuerpo físico desde un punto de vista de un investigador de la física cuántica, nos daríamos cuenta de que está compuesto por átomos y que los átomos están dispuestos a través de espacios vacíos, apareciendo, desintegrándose, desapareciendo constantemente. Lo que llamaríamos el salto cuántico. Un átomo, pero dentro de un átomo hay un protón, hay electrones, protones, y los electrones brincan de área, brincan de, ¿cómo se llama? De órbita, desaparecen y aparecen en la otra. Por eso hablan de un salto cuántico. Sí, y quantum habla de lo más pequeño que existe, conocido, porque podemos encontrar tal vez en unos años cosas todavía más pequeñas. ¿Sí? Primero se pensaba que el átomo era lo más pequeño, luego ya no, fueron los electrones y protones, ahora el quantum, que el quantum se llama así porque se puede cuantificar.
que se puede y no se puede cuantificar. Pero bueno. Y ya estarían otros términos como los neutrinos y eso. Sí, que todavía ya vinieron después de los electrones. Sí. Estas partículas no son objetos materiales, aunque parezcan serlo. En realidad son fluctuaciones de energía en el campo energético. Proporcionalmente es tan vacío como el espacio intergaláctico. Nosotros lo vemos llenos, completos, porque desde nuestra perspectiva no tenemos la posibilidad de ver lo que en realidad es. Todos creemos que somos como nos vemos y no es cierto. O sea, lo vemos desde esa perspectiva de nuestros ojos, pero digamos, si llegara un extraterrestre nos vería distintos, nos vería como saltos así, digamos, de energía acumulada. Ajá. Como si fuéramos un montón de energía que se junta y está funcionando. Cuando me hablan que es un órgano que yo le digo es energía con una función o distintas funciones. Por lo tanto, cuando yo aplico el quantum, cuando aplico la energética, estoy aplicando de lo que estamos hechos, dando una orden a la energética, entonces estamos reordenando esa energía. No estamos hablando con los órganos duros, los órganos que yo puedo ver. Yo estoy hablando, comunicándome con los pequeños saltos de energía. Es con quien me estoy comunicando y le estoy pidiendo que se reordenen. Ahí viene la idea fundamental de la energética. No es, ponte en un pH de 7.2, ay, por favor. Y le digo eso porque me lo comentaron un alumno que le hace resecado diciendo eso, ponte en un pH de 7 punto tanto. Digo, es que, ¿cómo sabes que lo requiere? ¿Sí? Y que, pues finalmente, hablando incluso así de las emociones también, pues algunas veces equivocamos este camino porque jugamos como a ser magos, en el que puedes quitar y poner o hacer variaciones que sí efectivamente, si llegan a suceder, causarían también efectos quizás nocivos en el consultante. No nocivos porque el cuerpo o tiene... diferentes. Eso está diferente. No nocivos porque el cuerpo está funcionando siempre para obtener su mejor resultado. Pero a veces el cuerpo requiere un empujón. De repente se atora, se bloquea y ese bloqueo no permite que fluya correctamente la energía y fluyan correctamente las órdenes. Entonces tú al actuar ayudas al desbloqueo. Eso es lo que voy a hacer, pero no voy a competir en sabiduría con toda la inteligencia universal. Cómo eso tiene que funcionar el organismo. Yo ayudo al desbloqueo para que permitan ese fluir. Por ejemplo, hablamos de unas arterias bloqueadas con ateromas. Entonces yo pongo el imagen negativa para empezar a desbloquear y permita que fluya el oxígeno, fluya los nutrientes, fluya la sangre, fluya todo lo que tenga que fluir por ahí y también la desintoxicación. Es lo que hacemos nosotros. Desde que yo conocí la medicina tradicional china y hablaba de bloqueos y desbloqueos, me parecía absurdo, Pati. Me parecía que ¿cómo que eso? Y entonces ya al tiempo de estar investigando, te das cuenta de cuántas ideas tienes que no son reales. Que para ti en ese momento es una realidad, pero para el cuerpo humano, pues, bueno, pobre imbécil, no sabe lo que me está diciendo, ¿no? Pero ayudas a desbloquear. Así es. Ayudas a desbloquear. Y muy bellas palabras que nos acabas de decir, porque sí, efectivamente, aun cuando quizás mi proceder no sea el más adecuado respecto a lo que necesita mi consultante, como bien dices, el cuerpo tiene su propia energética, tiene su propio diseño. Sus propias órdenes. Sus propias órdenes y no se van a alterar nada más porque, tú le dices porque que no. yo se lo diga, ¿verdad? Entonces, igual es mencionar esos conceptos que ya nos han hablado otros investigadores, como podría ser la homeostasis. Claro. No se rompe tan fácilmente nada más porque le diga que se equilibre, por ejemplo, un determinado pH, porque el concepto del pH no sería, mi concepto del pH no sería el más adecuado. Y el cuerpo humano no va a funcionar con mi concepto, ¿no? Sino que tiene que tomar las órdenes que son más adecuadas para lo que necesita. Imagínate que yo ahí me caiga cuando digo, envenénate cuerpo, me va a mandar muy lejos, ¿no? Sí, no, aunque sea mi mejor intención, ¿no? Sí, no dudamos que haya personas que
que quizás quieran hacer eso, y lo maravilloso es que el cuerpo humano pues tampoco es como un niño que lo agarras de la mano y te lo llevas, ¿no? Ya se envenenó. Ahí viene cuando alguien te dice, es que me hicieron brujería. Si lo crees, Lo creas. ya claro, lo creas, ya te lo estás creando, sí. y lo que te sucede le das una justificación. Sí. Pero bueno, pues digamos, el hecho de que alguien me quiera hacer un daño, sí hay una energética que está funcionando, pero no tiene la capacidad de penetrarme si yo no lo permito. Si no lo permites, claro. Es rápidamente un comentario, alguien me pregunta si le están haciendo un daño, una brujería, pues en esos términos. ¿Cómo sabes o por qué lo dudas? ¿Por qué piensas? Y me dice, es que yendo para el trabajo se me rompió el pantalón. No, pues la verdad no creo que alguien que quiera hacerte un daño se base nada más a que se te rompe el pantalón en el camino. Eso habría que... Bueno, esas son creencias. Sí, ya son creencias. Pues, pero a lo que me refiero es que sí, cada quien le da la importancia que requiere. Cada átomo del cuerpo es en sí un sistema solar completo. Si pudiéramos verlo tal cual es, sin el artificio de la experiencia sensorial, solo veríamos un gran vacío con algunos puntos aislados y descargas eléctricas aisladas. Así es. Precisamente por eso es esa película, la de Lucy, en donde ella está en el avión y se empieza a observar la mano y ve cómo se van desprendiendo las células muertas. Eso nosotros no lo vemos. El vacío es el terreno esencial de nuestro ser, y este vacío no es una porción vacía de nada, es una plenitud de inteligencia no material. Es como ya en el espacio exterior, se habla de una energía oscura. Una energía, es decir, lo ves negro, lo ves oscuro, pero ahí hay energía, ahí hay información que tienes que ver. Y cada vez que se investiga más, se encuentran más información. Y ahí es donde es también la importancia de cambiar nuestras palabras y nuestros conceptos, ¿no? Es muy fácil que en cualquier situación o en algún espacio decimos, es que aquí no hay nada. Tendríamos que decir, aquí hay inteligencia, ¿no? O aquí hay una gran cantidad de información, ¿no? Es una plenitud de información. Así es. Eso es lo que somos, inteligencia no material que se expresa como cuerpo material. El cuerpo material viene y se va, pero la inteligencia no material, la plenitud de inteligencia no material, permanece por siempre. Desde un principio. Está más allá del tiempo y del espacio, estructura la experiencia del cuerpo físico. Así es. Si pudiéramos conocer esto mediante la experiencia y no solo intelectualmente, entonces desaparecerían todos nuestros problemas, porque nos daríamos cuenta que no somos seres humanos con experiencias espirituales ocasionales, sino que en verdad somos seres espirituales con experiencias humanas ocasionales. Y ese cambio básico de percepción cambiaría nuestra crisis de identidad y también cambiaría completamente nuestra manera de interactuar entre nosotros, cambiaría todo el universo y cómo lo experimentamos. Esto nos lo dice Deepak Chopra en La curación cuántica. En su libro Curación Cuántica. Cuando empiezo a leer el libro, antes de empezar todo este proceso para mí, estando yo en la universidad y empezando a trabajar en hacer mi tesis, encuentro este libro de Curación Cuántica ahí en la biblioteca de la universidad. Y lo empiezo a ojear y empiezo a ver aspectos de cómo, por ejemplo, una persona se cura de cáncer con energética. Se cura de cáncer. Es decir, lo que va a hacer esta persona es, le dice Chopra, visualice usted cómo puede eliminar el cáncer. Y no lo entendía el consultante. Y finalmente le dice, ya lo entendí, doctor. Entonces empieza a visualizar cómo unos borregos blancos empiezan a comerse la mala hierba en la maleza. Entonces está trabajando en eso todo el día, todo el tiempo, visualizando, y finalmente se sana del cáncer. Esa visualización la podemos llamar como energética, la podríamos llamar hipnosis, la podríamos llamar de muchas maneras, pero aquí es bien importante la comunicación con mi inconsciente, como lo que hemos hecho antes. En un curso, no sé si recuerdes que la persona que pasó al frente
te comenta que el dolor que tenía y la sensación que le despertaba era como si fueran unos cristales. Sí. Y tú le hiciste una inducción para sugerirle Sí. que visualizara, que pensara qué es lo que necesitaba para retirar esos cristales. Sí, esa técnica ya la hicimos, la acabamos ¿sí? de hacer. Mira. Sí, en el módulo 7, sí, sí. la hipnosis para el dolor. Para el dolor, ajá. Y la persona pasa por esa experiencia pensando que le estabas dirigiendo únicamente para ella, cuando al final se da cuenta de que junto a ella había otras personas más haciéndola también, como personas más. Así es. Todos estábamos muy sorprendidos incluso con los resultados. Porque yo les decía, eso es para ti, te dejo ahí. Sí. Y bueno, Francisca, entonces cuando yo dejo así con cada una de ellas, pero su inconsciente nada más me escuchaba cuando yo me dirigía a ella. Sí. Aunque mi voz seguía hablando a los diferentes compañeros, simplemente ella escuchaba eso. Entonces, lo maravilloso que podemos hacer con todas estas técnicas, nada más que ahora me van a decir seguramente, ¿y cómo lo aplico? Pues no sé, tú tienes que tener tu lista de posibilidades. Cuando tu lista de pares, llega el consultante y dices, mira, a este le toca esto. ¿Sí? Y total, si finalmente no sé qué hacerle, le hago el testeo, pero te pregunto, ¿qué requieres en este momento? Así es. ¿Sí? Ya estamos en un nivel en que no podemos preguntar, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Bien, entonces entramos aquí a un área que se llama los campos morfogenéticos. Vamos a una pausa y regresamos. Vamos ahora a una pausa y en un momento regresamos a Biomagnetismo Holístico Radio y TV con el licenciado Jorge Tapia Márquez.